Sean muy bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberón que van a comenzar ya. Soy Laura. La historia que voy a contar hoy me enseñó a ver el mundo espiritual de una manera diferente. Peor que perder a alguien querido es saber que existen fuerzas tan crueles que son capaces de aprovecharse de eso para alimentarse del dolor de las personas. Los días después del funeral de Inés fueron más largos de lo que podía soportar. Cada rincón de mi casa y del salón parecía recordarme su ausencia. Inés había sido mi amiga por más de 30 años, y su perfume floral siempre anunciaba su llegada, llenando todo a su alrededor de calidez y alegría. Ahora, el silencio parecía gritar su nombre, y yo me sentía atrapada en un vacío que no podía llenar. Fue al abrir el armario de tinturas en el salón cuando todo cambió. De repente, un aroma dulce y delicado flotaba en el aire, exactamente igual al perfume que Inés siempre usaba. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma, que mi luto estaba transformando la memoria en algo tangible. Pero no. El olor persistía, constante e insistente, sin que nadie más hubiera entrado ni hubiera frascos nuevos. Me quedé allí, inmóvil, tratando de respirar con calma. Cada inhalación traía consigo recuerdos de nuestra complicidad. Cómo reíamos cuando mezclábamos mal los tintes, cómo me corregía suavemente, cómo traía pequeños dulces de su escuela de danza. Era reconfortante y, al mismo tiempo, inquietante. No podía explicarlo, pero sentía que ella estaba presente, observando cada movimiento mío desde algún lugar invisible del salón. Intenté concentrarme en las clientas, en los cortes y los peinados, en cualquier cosa que me sacara de aquel trance. Pero cada vez que me acercaba al armario, el aroma estaba allí de nuevo, llenando el aire, como un susurro silencioso. La sensación de que alguien me acompañaba, aunque imposible, era demasiado intensa para ignorarla. Revisé los frascos, ventilé el salón, incluso revisé si alguna clienta había dejado algún perfume olvidado. Nada explicaba lo que estaba sucediendo. Era un aroma que no pertenecía a nada tangible, y aún así estaba allí, persistente y familiar. A veces me sentaba frente al espejo grande y gastado del salón y, por un instante, me parecía que su reflejo aparecía en la curva del vidrio, rápido, casi imperceptible. No sabía si sentir consuelo o miedo. La rutina me decía que era imposible, pero mis sentidos no mentían. El perfume estaba allí, y con él, la sensación de que Inés no me había dejado del todo. Abrir aquel armario ya no era solo parte de mi trabajo diario. Era un recordatorio silencioso de que la pérdida no había terminado, y que algo más, algo que no podía comprender, había despertado en mi salón. Los días siguientes se volvieron cada vez más extraños. Al principio, el perfume de Inés seguía apareciendo solo al abrir el armario de tinturas, como un recuerdo persistente, pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Frascos que yo misma había colocado cuidadosamente comenzaban a caer, uno tras otro, sin que nadie los tocara. El sonido del vidrio rompiéndose me hacía sobresaltar y mi corazón latía con fuerza. Revisaba cada rincón del salón, convencida de que algún gato o un descuido mío era la causa, pero todo estaba en calma. Los espejos, esos grandes y antiguos espejos que ya tenían pequeñas manchas del tiempo, comenzaron a empañarse de manera extraña. Y no era el vapor de un secador o un cambio de temperatura. En ellos aparecían frases, palabras sueltas que solo Inés y yo usábamos en nuestras bromas y juegos privados. Un día, frente al espejo de la estación de lavado, vi garabateadas palabras que me hicieron sonreír y llorar al mismo tiempo, recordándome su risa y sus ocurrencias. Era como si quisiera jugar conmigo una vez más, como si no quisiera irse del todo. Al principio sentí alivio. Creí que era su forma de despedirse,
un último gesto amable desde el más allá. Pero pronto esa sensación cambió. Cada día, el perfume se volvía más intenso, más difícil de soportar. Lo que antes era dulce y reconfortante comenzó a ser abrumador, casi nauseabundo. No era solo memoria, era presencia, insistente, que parecía llenar todo el salón y seguirme a cada rincón. Empecé a sentir miedo y confusión. Comencé a preguntarme si realmente era Inés intentando comunicarse, o si algo más se estaba aprovechando de mi dolor. Esa duda me perseguía incluso mientras lavaba cabello o mezclaba tintes, con la sensación de que alguien o algo me observaba. Cada pequeño movimiento de los frascos, cada nube de vapor en el espejo, parecía tener un mensaje oculto, pero no podía descifrarlo. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de las herramientas, noté que el aire se volvía pesado, cargado con un aroma que ya no era exactamente el perfume de Inés, sino algo más denso, más extraño, la mezcla de recuerdos, objetos que se movían solos y espejos que recordaban nuestras bromas, me mantenía atrapada entre el consuelo de su memoria y el temor de lo desconocido. A veces me detenía frente al espejo grande y me preguntaba si realmente estaba sola. Intentaba explicarme todo de manera racional, pensando en corrientes de aire, en mi mente cansada por el luto, pero cada evidencia sensorial me empujaba a aceptar que algo más estaba allí, algo que no pertenecía al mundo que podía tocar, algo que jugaba con mis emociones, mezclando tristeza y miedo de manera imposible de separar. Esa parte de la historia, la de los objetos que se movían y los recuerdos que aparecían en los espejos, fue la que me enseñó que el luto no solo deja vacío, sino que puede abrir puertas a algo mucho más oscuro y difícil de enfrentar. No era solo Inés la que estaba presente. Había algo más, algo que jugaba con mi mente y mi corazón, y yo no podía escapar de esa sensación de vigilancia constante, ni del perfume que, aunque dulcemente familiar, comenzaba a volverse intolerable. Con el paso de los días, el perfume dejó de ser un recuerdo agradable y comenzó a sentirse como una amenaza. Lo que antes evocaba a Inés y sus risas, ahora me llenaba de náuseas y ansiedad. Abría el armario de tinturas y el aroma me golpeaba con fuerza, dulzón y pesado, como flores marchitas que se negaban a morir. No podía concentrarme en nada. Cada movimiento dentro del salón me parecía acompañado por esa presencia invisible que ya no era consoladora, sino opresiva. La sensación de que algo me observaba se hizo constante. Cada frasco que caía, cada espejo que se empañaba con palabras de nuestras bromas, parecía adquirir un tono más siniestro. Empecé a preguntarme si no se trataba de Inés, sino de algo que se aprovechaba de mi dolor. Recurrí a un amigo espiritualista del barrio, Fabián, un hombre que conocía la tradición esotérica de Monterrey y los rituales para protegerse de presencias oscuras. Me explicó que existen entidades que se aprovechan de la pena de las personas, adoptando la apariencia o los recuerdos de quienes han perdido, solo para alimentarse de su sufrimiento. Esas palabras me dejaron confundida y aterrada. ¿Y si todo este tiempo no había sido Inés, sino algo que imitaba su perfume y sus gestos para atormentarme? No podía sacudirme la idea, y cada vez que respiraba, el olor parecía burlarse de mí, recordándome que mi tristeza era su alimento. La rutina diaria se volvió insoportable. Incluso la alegría de atender a las clientas se veía empañada por el miedo constante de lo que podía suceder al abrir ese armario. Ya no podía soportarlo más. Me sentía acorralada en el salón, siempre cansada, incluso durmiendo toda la noche, como si algo realmente se estuviera alimentando de mi fuerza vital, y el olor nunca desaparecía. Limpiaba el salón y el armario, abría todas las ventanas, hasta rociaba mi propio perfume en el ambiente, pero era como no hacer nada. El olor de ese floral podrido, que cada vez se parecía menos al verdadero perfume de Inés, no se iba. Decidí volver a ver a Fabián. Fabián me enseñó a preparar pequeñas protecciones dentro del salón, por si lo que me acompañaba no era realmente Inés. Me explicó que podía trazar con tiza blanca un círculo alrededor del armario.
encender velas blancas en cada esquina y colocar sal en los rincones más oscuros del espacio. Me dijo que todo eso creaba una especie de barrera, una línea de defensa que no dejaba pasar energías que se aprovecharan del dolor ajeno. Además, me aconsejó mantener mi mente clara, concentrarme en recuerdos positivos de Inés y no dejar que el miedo se apoderara de mí, porque las entidades se alimentan de la incertidumbre y la angustia. Aquellas instrucciones, aunque sencillas, me hicieron sentir un poco más segura, aunque no eliminaron por completo la sensación de que algo invisible todavía observaba cada movimiento mío. Tomé valor, reuní fuerzas y poco a poco fui haciendo todo lo que él me enseñó. Con el paso de los días, las cosas fueron mejorando. Ya atendía a las clientas sin tanto miedo, siempre dejando todo lo que necesitaba fuera del armario antes de abrirlo, por precaución. Empecé a sentirme menos cansada y a experimentar una nostalgia agradable de Inés, como si algo me dijera que ella estaba en un buen lugar y que todo estaba bien. Un día, mientras recogía los frascos que habían caído, noté que el olor de perfume desapareció de repente. El aire estaba limpio, vacío de su aroma, y por un instante sentí alivio. Pero al mirar dentro de un frasco que siempre estaba lleno, encontré un detalle que me heló la sangre. Un solo cabello quemado flotaba en el fondo, negro y encogido, como si hubiera sido dejado allí deliberadamente. No era mío, ni de ninguna clienta, era algo que no podía explicar, y su sola presencia me hizo comprender que lo que había estado acompañándome no era solo un recuerdo de Inés. Desde ese momento, cualquier aroma dulce me provoca repulsión y náusea. Mi relación con los olores cambió para siempre, y cada vez que cierro los ojos y recuerdo el perfume de Inés, siento miedo y tristeza al mismo tiempo. Aprendí de la manera más dolorosa que la pérdida no siempre llega sola. A veces abre puertas a algo mucho más oscuro, algo que se alimenta de tu dolor mientras finges ser quien amas. Nunca volví a oler ese perfume como antes. Cada vez que lo recuerdo, siento una mezcla de miedo y desolación, y la certeza de que, aunque el aroma haya desaparecido, la experiencia dejó una marca que jamás podré borrar. Hola, me llamo Damian. Trabajo como jardinero desde hace unos años, y con eso he aprendido a notar los detalles más pequeños de los lugares donde entro. En Monterrey, cerca del río Santa Catarina, los vecindarios parecen tranquilos durante el día, pero cuando te acercas al río, el sonido del agua te envuelve y parece susurrar cosas que no siempre quieres escuchar. Era un día caluroso de verano. Había pasado la mañana regando los jardines de la casa de la señora Hernández, una mujer mayor que siempre me ofrecía café y me contaba historias del barrio antes de que construyeran tantas casas nuevas junto al río. Mientras ajustaba la manguera y acomodaba las macetas, percibí un murmullo extraño que parecía deslizarse sobre el agua. Al principio pensé que era solo el eco del río o del viento entre los árboles, pero había algo en ese sonido que no encajaba. Parecía pronunciar mi nombre. Víctor. Víctor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que era imaginación, pero mi instinto me decía que debía prestar atención. Fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, estaba junto a la orilla del río. Su vestido era sencillo, un poco sucio, y el cabello mojado le caía sobre los hombros. No se movía como los niños normales, simplemente jugaba con el agua, y su mirada fija me seguía de manera silenciosa, como si entendiera todo lo que pasaba. Al principio creí que era hija de algún vecino, pero no había nadie más cerca. Intenté acercarme, pensar en la explicación más racional, pero la niña no habló, ni siquiera hizo un gesto. Cuando me aproximé, desapareció detrás de unos arbustos, dejando apenas unas pequeñas huellas mojadas en la tierra húmeda de la orilla. Me quedé paralizado, observando el lugar vacío, mientras el sol del atardecer pintaba todo con un tono dorado y extraño, casi irreal. Durante los días siguientes,
Cada vez que trabajaba cerca de ese tramo del río, sentía esa misma sensación, un murmullo sutil que parecía llamarme por mi nombre y la impresión de que alguien me observaba desde la orilla. Intenté convencerme de que era mi imaginación, cansancio o el sonido del río mezclado con el viento, pero algo en esa mirada me había marcado. Había algo más allá de lo que podía entender. Ese primer encuentro cambió la forma en que veía mi trabajo. Cada paso que daba junto al río parecía acompañado de una presencia que no podía ignorar. Mi rutina diaria, regando flores y podando arbustos, se volvió más tensa, porque aunque trataba de concentrarme, siempre regresaba mi mirada hacia la orilla, esperando algo que no sabía qué era. Desde aquel día, el murmullo del río dejó de ser solo un sonido. Se convirtió en un recordatorio constante de que algo invisible estaba allí, observando, esperando, y que yo ya no podría ver ese lugar con los mismos ojos que antes. Con el paso de los días, la presencia de la niña comenzó a sentirse más cercana, casi como si formara parte de mi rutina sin que yo pudiera evitarlo. Cada vez que regaba los jardines de la casa de la señora Hernández, sentía que sus ojos me seguían desde la orilla del río, aunque nunca pronunciaba una palabra. Su silencio era inquietante, y al mismo tiempo, había algo que me mantenía mirando hacia el agua, como si mi mente no pudiera soltarla. Una tarde, después de regar las flores del patio trasero, noté algo que me heló la sangre. Pequeñas huellas mojadas que comenzaban en la margen del río y se dirigían hacia el jardín. Eran delicadas, de tamaño infantil, y cada paso había aplastado algunas flores que yo acababa de plantar. Me quedé inmóvil, sin saber si debía seguirlas o dar media vuelta. Cada respiración parecía un ruido enorme en la quietud del lugar. Traté de convencerme de que alguien había jugado una broma, que un niño del barrio había entrado al jardín mientras yo no miraba. Pero no había indicios de otra persona. No se escuchaban risas, ni zapatos sobre la tierra seca, ni sombras moviéndose entre los arbustos. Solo estaban esas huellas, húmedas y brillantes bajo el sol de la tarde. Los días siguientes se volvieron similares. Cada vez que me acercaba al río, sentía un escalofrío que subía por mi espalda, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Las huellas aparecían de manera esporádica, y a veces encontraba pequeñas piedras movidas o pétalos aplastados, como si alguien hubiera recorrido el jardín mientras yo trabajaba sin que me diera cuenta. Nunca vi a la niña moverse, pero su presencia estaba allí, constante y silenciosa. Empecé a notar que mi mente estaba siempre atenta al río, al sonido del agua, al murmullo que parecía pronunciar mi nombre. Cuando me alejaba del lugar, mi corazón seguía latiendo con fuerza y sentía que algo invisible permanecía cerca, observándome incluso después de que dejaba la casa. Clara notaba que algo me preocupaba, pero yo no podía explicarle, solo le contaba que me sentía inquieto cerca del río, y ella me recordaba que no debía obsesionarme con cosas que no entendía. Cada tarde me enfrentaba a la misma sensación, un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y curiosidad, y la certeza de que la niña me estaba siguiendo, aunque nunca me hablara ni hiciera un gesto. Era un juego silencioso, inquietante y persistente, y yo no podía escapar de él. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que no se trataba de una broma, ni de mi imaginación. Había algo real en esa presencia, algo que se manifestaba de manera sutil, dejando señales que no podía ignorar. Cada huella, cada pétalo aplastado, cada pequeño cambio en la tierra húmeda del jardín me recordaba que no estaba solo, y que la niña junto al río tenía un propósito que yo aún no podía comprender. El miedo comenzó a mezclarse con una especie de respeto. Sabía que debía observarla, pero al mismo tiempo mantener distancia. No había palabras, no había gestos claros, solo señales silenciosas que me hacían sentir que estaba entrando en un territorio que no me pertenecía. Unos días después, Monterrey recibió una tormenta intensa. La lluvia caía sin pausa, golpeando los techos y arrastrando hojas, ramas y tierra a su paso.
El río Santa Catarina comenzó a crecer, desbordando sus orillas y tiñendo de barro los jardines que había cuidado durante semanas. Aquella noche, mientras dormía, tuve un sueño que aún me persigue. En mi sueño, la niña estaba frente a mi puerta. Su vestido estaba empapado, el cabello pegado a la cara, y sus ojos, tan grandes y serios, parecían suplicarme ayuda. Tocaba la madera con sus pequeños dedos, pero cada vez que intentaba abrir la puerta, desaparecía. Sentí una angustia que me despertó con el corazón latiendo a 1000 por hora y el cuerpo empapado en sudor. La lluvia seguía golpeando con fuerza, y por un momento tuve la sensación de que alguien realmente estaba afuera, esperándome. Al día siguiente, decidí volver a trabajar a la casa de la señora Hernández, aunque aún sentía miedo. Mientras acomodaba las plantas, recordé el sueño y mencioné la experiencia de manera indirecta a la señora, contándole cómo había sentido que alguien me llamaba y me observaba junto al río. Ella me miró con calma, como si hubiera esperado que alguien notara aquello. Me contó que hacía años, una niña había muerto ahogada en el río, hija de una familia que vivía en el barrio y que se mudó poco después de la tragedia. La niña, según la señora, solía jugar cerca del agua, siempre sola, y desapareció de manera repentina. Mientras escuchaba, un nudo se formó en mi estómago. Todo empezaba a tener sentido. Las huellas, el murmullo, las miradas silenciosas. No era imaginación ni coincidencia. La niña seguía presente de alguna manera, ligada al río y a su tragedia. La señora habló con calma sobre la vida cotidiana del barrio, pero yo sentí que sus palabras eran más un recordatorio de respeto que una simple historia. El río guardaba secretos, y aquellos que lo ignoraban podían encontrarse con algo que no comprendían. Al día siguiente, al llegar temprano a la casa para regar las plantas, vi algo que me heló la sangre. Entre flores recién plantadas y la tierra húmeda, mi nombre estaba cuidadosamente marcado: Víctor. La tierra alrededor estaba ligeramente aplastada, como si alguien hubiera caminado entre las flores, dejando un mensaje silencioso. No había señales de quién lo había hecho, solo la certeza de que no debía volver a trabajar cerca del río. Desde aquel día, dejé de trabajar en ese barrio. Nunca más me acerqué al río Santa Catarina durante mis jornadas de jardinería. Sin embargo, en días de lluvia, cuando el viento y el agua golpean con fuerza, todavía escucho risas pequeñas y discretas, como un eco del pasado que no se olvida. Me recuerda que la niña sigue allí, entre el agua y la tierra, observando, esperando, y que hay lugares donde los vivos no deberían ignorar la memoria de los que se fueron demasiado pronto. Cada vez que lo recuerdo, siento una mezcla de miedo y respeto profundo. Aprendí tarde que algunos susurros no son ecos del viento ni de la imaginación. Algunos susurros pertenecen a quienes nunca se fueron realmente, y que su presencia, aunque silenciosa, no puede ser ignorada sin consecuencias. Trabajo como jardinero desde hace unos años, y con eso he aprendido a notar los detalles más pequeños de los lugares donde entro. En Monterrey, cerca del río Santa Catarina, los vecindarios parecen tranquilos durante el día, pero cuando te acercas al río, el sonido del agua te envuelve y parece susurrar cosas que no siempre quieres escuchar. Era un día caluroso de verano. Había pasado la mañana regando los jardines de la casa de la señora Hernández, una mujer mayor que siempre me ofrecía café y me contaba historias del barrio antes de que construyeran tantas casas nuevas junto al río. Mientras ajustaba la manguera y acomodaba las macetas, percibí un murmullo extraño que parecía deslizarse sobre el agua. Al principio pensé que era solo el eco del río o del viento entre los árboles, pero había algo en ese sonido que no encajaba. Parecía pronunciar mi nombre: Víctor, Víctor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que era imaginación, pero mi instinto me decía que debía prestar atención. Fue entonces cuando la vi. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, estaba junto a la orilla del río. Su vestido era sencillo, un poco sucio,
y el cabello mojado le caía sobre los hombros. No se movía como los niños normales, simplemente jugaba con el agua, y su mirada fija me seguía de manera silenciosa, como si entendiera todo lo que pasaba. Al principio creí que era hija de algún vecino, pero no había nadie más cerca. Intenté acercarme, pensar en la explicación más racional, pero la niña no habló, ni siquiera hizo un gesto. Cuando me aproximé, desapareció detrás de unos arbustos, dejando apenas unas pequeñas huellas mojadas en la tierra húmeda de la orilla. Me quedé paralizado, observando el lugar vacío, mientras el sol del atardecer pintaba todo con un tono dorado y extraño, casi irreal. Durante los días siguientes, cada vez que trabajaba cerca de ese tramo del río, sentía esa misma sensación. Un murmullo sutil que parecía llamarme por mi nombre y la impresión de que alguien me observaba desde la orilla. Intenté convencerme de que era mi imaginación, cansancio o el sonido del río mezclado con el viento, pero algo en esa mirada me había marcado. Había algo más allá de lo que podía entender. Ese primer encuentro cambió la forma en que veía mi trabajo. Cada paso que daba junto al río parecía acompañado de una presencia que no podía ignorar. Mi rutina diaria, regando flores y podando arbustos, se volvió más tensa, porque aunque trataba de concentrarme, siempre regresaba mi mirada hacia la orilla, esperando algo que no sabía qué era. Desde aquel día, el murmullo del río dejó de ser solo un sonido. Se convirtió en un recordatorio constante de que algo invisible estaba allí, observando, esperando, y que yo ya no podría ver ese lugar con los mismos ojos que antes. Me llamo Ernesto. Nunca pensé que a mis 47 años volvería a empezar de cero. Después del divorcio y de la jubilación, sentí que Monterrey se me había vuelto demasiado grande, demasiado ruidosa. Decidí dejar la casa de San Pedro a mi hija Jazmín, a su esposo Oscar y a mi nieta Mía. Ellos la llenaban de vida, y yo ya no tenía la energía para eso. Quería silencio, quería paz. Encontré una casita en el barrio Obispado, vieja pero acogedora, con esas paredes gruesas que huelen a historia y a humedad. Desde la ventana de la sala se alcanzaba a ver parte del cerro del Obispado, y por las noches el aire bajaba más fresco. El dueño anterior había muerto hacía años, y el agente me aseguró que la propiedad llevaba mucho tiempo vacía. Eso me atrajo aún más. Siempre he sido un hombre tranquilo, rutinario, con una inclinación hacia los misterios, pero más por curiosidad que por creencia. El primer día que me mudé, todo me pareció perfecto. Organicé mis libros, preparé café de olla y me senté a leer mientras el sol entraba por las rendijas del ventanal. Era un silencio distinto al que conocía, no el de las oficinas donde trabajé tantos años, sino uno más profundo, como si la casa misma respirara conmigo. Durante el día, el ambiente era amable. Jazmín venía a visitarme los fines de semana. Traía a Mía, que correteaba por el patio con su risa clara. Leonel, mi hijo menor, pasaba de vez en cuando a dejarme pan dulce o a revisar si necesitaba algo. Me sentía acompañado sin estar invadido. En las tardes, después de que todos se iban, me gustaba sentarme en el pórtico a escuchar los sonidos del barrio, algún perro, el zumbido lejano de los coches, los grillos, pero poco a poco comencé a notar algo extraño en las madrugadas. Siempre entre las 2 y las 3 de la mañana, un silbido bajo, largo y constante me despertaba. Al principio pensé que era un vecino nocturno, tal vez alguien que regresaba del trabajo o un borracho que pasaba cantando. Me asomé por la ventana, pero la calle estaba vacía. El sonido no parecía venir de fuera, sino del patio interior. Era un silbido casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme abrir los ojos. Cada noche a la misma hora, pensé que quizá era una corriente de aire entre las rejillas o el sonido de alguna rama rozando las tejas. Aún así, había algo en el tono que me resultaba demasiado intencional,
como si alguien lo hiciera a propósito, esperando ser escuchado. Empecé a registrar las horas: 2:17, 2:15, 2:20, siempre dentro del mismo margen. A veces duraba apenas unos segundos, otras se alargaba hasta confundirse con el silencio. No me asustaba, pero me inquietaba la precisión. Con los días, la rutina volvió a su cauce. Hacía mis caminatas por el Parque Rufino Tamayo, preparaba mis comidas simples, y en las noches veía documentales o leía historias de terror. Me gusta ese tipo de lectura, no porque crea en fantasmas, sino porque siempre me ha fascinado la frontera entre lo real y lo inexplicable. Pensaba que tal vez el silbido era una coincidencia curiosa, algo que un buen contador como yo podía aceptar sin darle demasiado peso. Sin embargo, la cuarta noche algo cambió. Me desperté, como siempre, con ese sonido tenue, pero esta vez sentí que provenía del interior de la casa. Me quedé acostado conteniendo la respiración. El corazón me latía con fuerza, y por un momento pensé que quizá estaba soñando. Pero el silbido continuó, flotando por el pasillo, avanzando lentamente hasta desaparecer junto a la puerta del baño. Encendí la lámpara. El aire estaba frío, y por primera vez sentí una presencia, algo que no sabía nombrar. Caminé hasta el baño, revisé las cerraduras y las ventanas. Todo estaba en orden. Me convencí de que debía ser el viento. Cerré los ojos y traté de dormir, pero el silencio se volvió demasiado pesado, casi físico. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recordé algo que mi abuela solía decir, que las casas viejas guardan ecos de quienes las habitaron. Me reí solo, pensando que quizás el eco de algún silbido antiguo estaba jugando conmigo, pero en el fondo había algo en ese sonido que me hacía sentir observado. Aquella primera semana en la casa fue el inicio de algo que, hasta hoy, no logro entender. Algo que empezó con un simple silbido, pero que se fue adentrando en mis pensamientos, poco a poco, como si la casa misma quisiera recordarme que el silencio que tanto buscaba no siempre significa tranquilidad. Pasaron unos días, y el silbido siguió apareciendo, puntual como un reloj invisible, siempre entre las 2 y las 3. Ya no intentaba buscar explicaciones, pero tampoco podía ignorarlo. Me acostumbré a dormir con una lámpara pequeña encendida, aunque sabía que la luz no espantaba el sonido. Una noche, decidí quedarme despierto para descubrir su origen. Preparé café fuerte, me senté en el sillón y esperé. El reloj marcó las 2:17 cuando lo escuché otra vez. No venía del patio, como al principio. Venía de adentro, del pasillo que conectaba la sala con las habitaciones. Era un silbido suave, melancólico, con pausas precisas como si siguiera una melodía conocida. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. La madera del piso crujía bajo mis pasos. El silbido se detuvo. Por un instante, sentí el aire moverse, pesado y húmedo, como si alguien hubiera pasado junto a mí. Un olor extraño, a madera mojada, llenó el pasillo. Me quedé quieto, mirando hacia la oscuridad. A la mañana siguiente, noté algo que no estaba antes: manchas oscuras en el suelo, cerca de la puerta del baño. Pensé que podía ser humedad, pero cuando intenté limpiarlas, no desaparecieron. Tenían un tono casi negro, irregular, como si algo se hubiera derramado ahí hace mucho. Durante el día, la casa parecía normal. El sol entraba por los vitrales, el viento movía las cortinas y todo recuperaba su aspecto inofensivo. Pero en las noches el ambiente cambiaba. Empezaba con un leve murmullo del viento, luego el olor a madera mojada regresaba, y por último, el silbido. Una tarde, mi hija Yasmín vino con Mía. Me dijo que la casa se sentía más fría que de costumbre. Mía, curiosa, jugó con una muñeca en el corredor. En un momento, la niña señaló el techo y dijo que alguien la estaba mirando desde arriba. Yasmín se rió, diciendo que era su imaginación. Yo no dije nada, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda.
Esa noche soñé por primera vez con mi otro yo. En el sueño estaba en el mismo pasillo, parado frente al espejo del baño. Pero el reflejo no era exactamente mío. Era yo. Y no. Mis ojos se veían más hundidos, mi expresión más cansada, y mi piel tenía un tono grisáceo. El reflejo me observaba en silencio, y luego, sin mover los labios, empezó a silbar. Me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado y un sabor metálico en la boca. Durante los días siguientes, los sueños se repitieron, siempre el mismo escenario, siempre el mismo silbido. Empecé a notar que mi rostro se veía diferente en el espejo real, más ojeras, la mirada más fija. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, despertaba con la sensación de haber estado hablando conmigo mismo en voz baja. Intenté racionalizarlo todo. Me dije que era el cansancio, que el retiro y la soledad podían estar afectándome. Sin embargo, el silbido seguía ahí, cada noche, como si quisiera recordarme algo que no terminaba de entender. Una madrugada, mientras revisaba el pasillo, una de las puertas se abrió sola. No fue un golpe de aire, fue un movimiento lento, deliberado. El olor a humedad se volvió más fuerte. Sentí que alguien estaba detrás de mí, respirando al mismo ritmo que yo. No vi a nadie, pero tuve la certeza de que no estaba solo. Cerré la puerta con fuerza, volví a la cama y traté de convencerme de que no había visto nada, pero el sueño no llegó. Pasé la noche despierto, con la mente llena de imágenes que no podía borrar, mi reflejo mirándome con odio, el sonido del silbido envolviendo la casa, el olor persistente de algo antiguo, enterrado bajo esas paredes. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, observé el pasillo iluminado por la luz del sol. Las manchas seguían ahí. La madera parecía más hinchada, como si absorbiera algo invisible durante la noche. Por primera vez, pensé que la casa respiraba. No lo comenté con nadie, ni con Yasmín, ni con Leonel. Sabía que pensarían que estaba imaginando cosas, pero en el fondo, algo dentro de mí empezaba a sospechar que aquel sonido no provenía de un lugar externo, sino de un espacio más cercano. Algo que me pertenecía, algo que tal vez siempre había estado ahí, esperando el momento exacto para dejarse oír. Después de aquella noche en que la puerta se abrió sola, algo dentro de mí cambió. Ya no podía fingir que todo era una coincidencia. El silbido no era un ruido del viento ni el eco de una casa vieja. Era algo que me buscaba, que sabía mi nombre sin pronunciarlo. Decidí instalar una cámara de seguridad en el pasillo que daba al patio. Leonel me ayudó con la instalación sin sospechar nada. Le dije que quería vigilar a los gatos que entraban por el muro, y él se ofreció a conectar todo al celular. Cuando se fue, cerré bien las puertas y me quedé solo. Aquella noche apagué las luces más temprano de lo habitual. Dejé la cámara encendida y me recosté con el corazón agitado. La casa estaba en silencio absoluto. A las 2:14 el silbido volvió, más cercano, más claro. Sonaba justo debajo de mi ventana, en el patio. No me atreví a mirar. Sentí que si lo hacía, algo se rompería dentro de mí. A la mañana siguiente, revisé la grabación. El video mostraba el patio, iluminado tenuemente por la luz de la luna. Al principio, nada, solo sombras y el movimiento del viento entre las plantas secas. Luego, a las 2:17, una figura apareció en la pantalla. Era yo, o algo que se veía exactamente como yo. Mi doble estaba de pie en el patio, con la misma ropa que había usado el día anterior, mirando hacia mi ventana. En el video se veía claramente que silbaba la misma melodía que escuchaba cada noche. Sus movimientos eran lentos, casi elegantes. Y sin embargo, había algo imposible en esa imagen. Yo estaba dormido dentro de la casa. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Adelanté el video, buscando una explicación. En un momento, la figura levantó la cabeza y miró directamente hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando. Su rostro era el mío, pero más pálido, más rígido.
En los ojos no había vida. Me quedé congelado frente a la pantalla. Quise apagar el video, pero algo me obligó a seguir mirando. El silbido continuaba, aunque no salía del teléfono. Sonaba dentro de la habitación. Me giré y por un instante juraría haber visto una sombra de pie frente a la ventana, en el mismo lugar donde aparecía en el video. Apagué la cámara y salí de la casa. Caminé sin rumbo por las calles de Obispado hasta que amaneció. El aire frío me ayudó a calmarme, pero la imagen seguía clavada en mi mente. Los días siguientes fueron una niebla. Dormía poco, comía por costumbre y evitaba mirar mi reflejo. Cada vez que pasaba frente a un espejo, tenía la impresión de que mi rostro se movía un segundo después que yo. El silbido ya no aparecía solo de madrugada. Lo escuchaba a veces en plena tarde, bajo la ducha o al abrir la puerta del refrigerador. Una noche encontré en la mesa del comedor algo que no recordaba haber dejado ahí: una hoja de papel doblada en 4. La caligrafía era la mía, inconfundible. Decía: «Yo soy tú también, pero en otro mundo». Me quedé mirando esas palabras largo rato, sin entender. Pensé que quizá había escrito eso en algún momento de confusión o sueño, pero no lo recordaba. Y lo peor era que la tinta aún estaba fresca. Desde entonces, la casa se siente más viva. Los pasos que antes eran ecos, ahora suenan más nítidos. Cuando cierro una puerta, a veces escucho cómo alguien la abre desde el otro lado. El olor a madera mojada ya no desaparece. No he vuelto a revisar la cámara. La desconecté, pero cada noche, cuando el reloj marca las 2 y algo, el silbido regresa, suave, constante, como si me llamara desde el patio o desde un lugar más profundo, más invisible. A veces pienso que no fue la casa la que encontré en Obispado, que ella me encontró a mí, que quizás siempre ha habido 2 Ernestos, uno que vive y otro que silba esperando ocupar su lugar. Y mientras escribo esto, lo escucho de nuevo. Está más cerca. Ya no sé si el sonido viene de afuera o de adentro. Quizá esta vez soy yo quien está del otro lado del vidrio. Buenas noches. Mi nombre es Ignacio. He pasado más de 50 años vendiendo frutas en el Mercado Juárez, aquí en Monterrey. Desde que tengo memoria, este lugar ha sido como mi segunda casa. Mi padre también trabajó aquí, y fue él quien me enseñó a reconocer la madurez de una naranja solo con el olor, o a distinguir si un melón está bueno con un simple golpe en la cáscara. A mis 72 años, muchos me han dicho que debería retirarme, pero no puedo. No sé estar sin el bullicio del mercado, sin el saludo de los clientes ni el aroma mezclado de fruta madura, pan recién hecho y humedad vieja. Cada día llego antes del amanecer, cuando todavía hay neblina sobre las calles del centro. Abro mi puesto, limpio la madera del mostrador, acomodo las manzanas, los plátanos y las guayabas por colores y tamaños. Es mi ritual y me da paz. El mercado, cuando apenas empieza a despertar, tiene un silencio especial, uno que se siente vivo, como si las paredes respiraran. Durante el día, el lugar se llena de voces, risas, gritos y todo tipo de sonidos que hacen que uno olvide el paso del tiempo. Pero cuando llega la noche, el Mercado Juárez cambia. El ruido se apaga poco a poco, las luces se van apagando y los pasillos que en la mañana estaban llenos de gente se vuelven largos corredores de sombra y eco. Yo siempre soy de los últimos en irme. Me gusta dejar todo limpio. Las frutas ordenadas, las cajas apiladas, el suelo barrido. Dicen que es manía de viejo, pero para mí es respeto al trabajo. Sin embargo, hace algunos meses comencé a notar algo que no me dejaba tranquilo. Todo empezó una noche, cuando estaba cerrando el cajón del dinero. Escuché pasos. Pensé que sería uno de los vigilantes, pero los pasos no venían del pasillo principal, sino del fondo del pabellón, justo donde el eco suena más hueco. Eran pasos lentos, irregulares, y después de unos segundos se mezclaron con otro sonido.
Algo parecido a un carrito de metal siendo arrastrado sobre el piso. Me quedé quieto, con las llaves en la mano. Llamé, pero nadie respondió. Solo escuché cómo el ruido se alejaba lentamente, chocando contra las paredes. Me dije a mí mismo que debía de ser el viento, o quizá algún gato callejero empujando algo. Pero esa noche, al salir, tuve la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, a unos metros de distancia. Me giré varias veces, pero no había nadie. Solo las luces anaranjadas de los postes reflejándose en los vidrios del mercado cerrado. No dormí bien. Me desperté varias veces con la idea de que los pasos seguían sonando dentro de mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, como si el eco del mercado se hubiera quedado conmigo. La noche siguiente, traté de no pensar en eso, pero el silencio se volvió insoportable. Escuché de nuevo el chirrido de ruedas, el golpe seco de una caja cayendo. Me acerqué al pasillo, encendí mi linterna y no vi nada. El aire olía distinto, más pesado, con un toque leve a fruta podrida y madera húmeda. Apagué las luces y salí sin mirar atrás. En el camino, juraría que escuché de nuevo el rodar del carrito, detrás de la puerta cerrada del mercado. No sé explicar por qué, pero algo dentro de mí cambió desde esa noche. El Mercado Juárez ya no me parecía solo un lugar viejo lleno de recuerdos. Sentía que había algo más ahí, algo que caminaba entre los pasillos cuando todos nos íbamos, algo que no quería ser olvidado. Al principio traté de ignorarlo. Me decía a mí mismo que los ruidos eran producto de la edad, del cansancio o de la imaginación. Sin embargo, una mañana al levantar la cortina de mi puesto, me encontré con algo que me heló la sangre. 2 mitades de naranja sobre el suelo, justo frente a mi mostrador. Estaban frescas, cortadas con precisión, como si alguien hubiera estado ahí apenas unos minutos antes. Me agaché lentamente, temiendo que mi vista me engañara. Revisé el puesto. Todo estaba en orden, las cajas apiladas, las frutas limpias, el piso barrido la noche anterior. No había señal de intrusión, ni de que alguien hubiera entrado después de que cerré. Sobre el mostrador apareció una nota doblada, amarillenta por el tiempo, con letras que apenas se distinguían. La saqué con cuidado, sintiendo un extraño hormigueo en las manos. La fecha que aparecía escrita era de 1982. El olor a humo era muy leve, casi imperceptible, pero estaba allí, impregnado en el papel. Pensé que era una broma de algún niño del barrio, o de un colega con sentido del humor retorcido. Guardé la nota en mi bolsillo, aunque no podía dejar de mirar las naranjas. Algo en la disposición de esas mitades parecía deliberado, como un mensaje que no entendía. Esa misma semana, noté que no era un caso aislado. Algunas cajas de otras frutas aparecían caídas. Los pañales de papel de ciertas mercancías parecían revueltos, y en los pasillos, los objetos parecían moverse solos. Otros vendedores comentaban que sentían corrientes de aire extrañas o escuchaban pasos lejanos cuando el mercado estaba cerrado. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos coincidían en que el Mercado Juárez guardaba algo que no se dejaba ver durante el día. Cada noche, al cerrar, los pasos regresaban. Esta vez eran más claros, más cercanos. El sonido metálico de ruedas sobre el azulejo se mezclaba con golpes secos de cajas y un farfullar casi imperceptible, como si alguien estuviera contando el dinero de la caja o midiendo frutas. Sentía un nudo en la garganta, un frío que subía por la espalda. La linterna en la mano temblaba ligeramente, y a veces el olor a fruta quemada me llegaba con fuerza, como un recuerdo que no debía existir. En el camino a casa, me detuve varias veces, mirando los corredores vacíos y silenciosos del mercado. La nota en mi bolsillo parecía pesar más que cualquier caja de fruta. Algo me decía que no era solo el tiempo ni la edad lo que jugaba conmigo. Había historias atrapadas en ese lugar, recuerdos que no se habían ido, y que de alguna manera seguían reclamando atención. No podía explicarlo, pero cada vez que entraba a mi puesto, una parte de mí estaba alerta, esperando ver o escuchar lo que nadie más parecía notar.
El mercado seguía siendo mi hogar, pero ya no era un lugar seguro. Algo invisible caminaba entre las sombras, y yo empezaba a darme cuenta de que tal vez había llegado el momento de recordar lo que había ocurrido mucho antes de que yo siquiera naciera. Un día, mientras comentaba las notas y los extraños sucesos con don Josefo, un viejo amigo del mercado, me recordó algo que había estado enterrado en mi memoria. Un incendio devastador consumió parte del pabellón donde trabajo. Fue en un 25 de junio. Don Josefo me contó que aquel día las llamas se propagaron con rapidez, atrapando a varios comerciantes y clientes. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Otros quedaron carbonizados entre los escombros. Recordé el olor acre del humo, el calor intenso que subía por los techos de metal, los gritos apagados que llegaban de los pasillos. Yo era joven entonces y trabajaba en la sección de frutas de otro lado del mercado, pero el miedo y la confusión de ese día quedaron marcados en mí para siempre. Incluso después de la reconstrucción, ciertas áreas del mercado parecían malditas. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos se movían solos y el aire, en ocasiones, olía a quemado aunque no hubiera fuego. Don Josefo añadió que cada año, cerca de esa fecha, muchos vendedores sentían lo mismo que yo. Pasos en los pasillos vacíos, cajas que se movían solas y un olor extraño a fruta quemada. Empecé a comprender que las notas antiguas y los extraños sonidos tenían relación con esa tragedia. Las almas de los que murieron quizás seguían atrapadas en el lugar, repitiendo sus últimas rutinas, incapaces de abandonar el mercado. Esa noche, decidí quedarme hasta tarde, sentado detrás de mi mostrador, intentando observar y escuchar sin dejarme llevar por el miedo. El mercado estaba en silencio absoluto, salvo por los ecos lejanos que parecían susurrar mi nombre. Y entonces comenzaron los pasos, más claros que nunca, acompañados del chirrido de ruedas de metal sobre los azulejos, el golpeteo de cajas y un farfullar casi imperceptible, como si alguien estuviera pesando frutas o contando dinero. El olor a fruta quemada volvió a invadirme, y sentí el pecho oprimido, como si el pasado me reclamara su atención. Comprendí, en ese momento, que lo que ocurría no era producto de mi imaginación. Algo permanecía en el mercado Juárez, algo que solo se dejaba ver y oír cuando la noche caía y la mayoría de los vivos se había marchado. Desde entonces, cada paso que doy entre los pasillos vacíos lo hago con respeto y temor. Sé que no estoy solo, y que aquellos que se fueron en el incendio siguen allí, repitiendo sus últimos movimientos, recordándonos que ciertos recuerdos nunca desaparecen. La noche antes del 25 de junio decidí quedarme hasta tarde en mi puesto, decidido a enfrentar lo que fuera. Apagué todas las luces y me senté detrás del mostrador, escuchando cómo el mercado caía en un silencio pesado. Al principio solo estaba el eco de mis propios pasos mientras me movía entre las cajas. Pero pronto comenzaron a escucharse otros sonidos, pasos que no eran míos, el chirriar de ruedas metálicas arrastradas por los pasillos y murmullos apagados que parecían provenir de vendedores negociando precios o acomodando frutas. Al principio pensé que era otra ilusión, pero entonces comenzaron a aparecer siluetas entre las sombras, figuras humanas que montaban puestos, acomodaban cajas, pesaban frutas. Reconocí algunos rostros vagamente. Uno parecía ser don Rafael, que había muerto en el incendio décadas atrás. No hablaban, no me miraban, seguían con su trabajo como si el tiempo no hubiera pasado, como si estuvieran atrapados en un día que se repite eternamente. El olor a fruta quemada y humo se hizo más fuerte y el corazón me latía con fuerza. Intenté moverme, pero sentí como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado, casi sólido. Por un instante, creí ver las llamas reflejadas en las paredes, como si el fuego de aquel 25 de junio volviera a arder. Parpadeé, y las figuras desaparecieron, dejándome solo en la penumbra, temblando y sin aliento. A la mañana siguiente, el mercado reabrió normalmente, con clientes y vendedores llegando a sus puestos.
Mi banca estaba cubierta de frutas quemadas, con un olor a humo persistente que nadie más parecía notar. Desde entonces, este fenómeno se repite casi todos los años, alrededor del 25 de junio. Aprendí a aceptar que el Mercado Juárez tiene sus propios recuerdos, sus propios fantasmas. Yo sigo vendiendo frutas, tratando de ignorar los pasos y las sombras que regresan cada noche. Pero sé, con certeza, que nunca estoy realmente solo, y que las almas de aquel incendio siguen ahí, recorriendo los pasillos de azulejos antiguos, cuidando un día que nunca terminó. Mi nombre es Noemí. He vivido en Monterrey desde que nací. Soy ama de casa, y mi vida nunca tuvo grandes sorpresas. Siempre fue una vida común, feliz, más bien ordinaria. Así que, cuando ocurrió esta historia que voy a contar hoy, hace aproximadamente un año, debo confesar que me quedé muy sorprendida. Y hasta hoy no sé cómo explicar realmente lo que pasó aquel día. Ese día, como tantos otros, me levanté temprano para preparar el desayuno antes de que Alejandro, mi esposo, y Juan, nuestro hijo, se fueran a sus actividades. La cocina todavía olía a café recién hecho, y el sol apenas iluminaba el patio con sus rayos tibios. Preparé el café, serví pan dulce, preparé chilaquiles y huevos rancheros. Ellos comieron y se fueron. Juan se fue a la escuela y Alejandro salió a trabajar. Después de eso, me puse a limpiar la casa. Cuando me di cuenta, ya era hora de preparar mi almuerzo. Estaba cortando jitomates y pimientos para los huevos cuando, de repente, el sonido del fuego de la estufa se apagó. El tanque de gas había terminado. Al principio pensé que podía esperar hasta que ellos regresaran, pero sabía que el almuerzo y la comida del día necesitaban prepararse, y no quería que Juan llegara de la escuela con hambre. Saqué el celular y marqué el número de la empresa de gas que siempre usábamos. La voz que contestó era extraña, baja y apagada, como si viniera de muy lejos, y tuve que esforzarme para entender cada palabra. Por un momento sentí un pequeño escalofrío, pero lo atribuí a mi imaginación. Después de todo, era solo el estrés de la mañana. Colgué y me acomodé en la sala, escuchando el zumbido del ventilador y los pájaros en el árbol del patio. 20 minutos después, alguien golpeó la puerta con suavidad. Me sorprendió la rapidez. Al abrir, me encontré con un hombre joven, de estatura promedio, vestido con el uniforme de la empresa, pero con un aspecto cansado, casi agotado. No dijo nada, solo colocó el cilindro en su lugar y comenzó a conectar la manguera con movimientos lentos y precisos. Mientras lo observaba, noté detalles que me incomodaron. Sus ojos tenían una mirada distante, como si estuviera en otro lugar, y su respiración era apenas perceptible. Sentí una mezcla de curiosidad y desasosiego, pero intenté concentrarme en agradecerle por dentro, sin decir una palabra. Cuando terminó, se enderezó, me dio una ligera inclinación de cabeza y desapareció antes de que pudiera preguntarle algo o siquiera ofrecerle el pago. Me quedé mirando la puerta por unos segundos, con el corazón todavía latiendo rápido. Todo estaba en silencio de nuevo, excepto por el sonido del ventilador y el tráfico lejano de la calle. El tanque estaba lleno, el fuego de la estufa listo para encenderse, pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. Era como si el hombre hubiera dejado una parte de sí mismo en la casa, una sensación que no podía definir, un peso invisible que llenaba la cocina mientras retomaba mis tareas cotidianas. Al día siguiente, todavía con la sensación extraña de la visita del hombre del gas, decidí llamar a la empresa. Quería agradecer, asegurarme de que todo estaba en orden y, sobre todo, confirmar que el pago se había realizado de manera correcta. Marqué el número y, después de unos tonos, alguien contestó. Intenté explicar lo sucedido, describir al hombre que había venido y el pedido que yo había hecho. Lo que escuché me dejó paralizada. La persona al otro lado dijo que nadie con ese nombre trabajaba en la empresa desde hacía años y que no había ningún registro de mi pedido en el sistema. Primero pensé que debía ser un error, tal vez un malentendido
o un problema en la base de datos. Sentí un nudo en la garganta y un calor extraño recorrer mi espalda. Mi mente trataba de buscar explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Después de colgar, me quedé un momento en silencio, mirando la cocina y el tanque lleno. Todo parecía normal, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común, pero mi instinto me decía lo contrario. Alejandro llegó de la mecánica mientras yo revisaba el recibo de la última compra de gas, y le conté lo sucedido. Él, con esa calma que lo caracteriza, simplemente comentó que, al menos, habíamos ganado un gas. Intenté sonreír ante sus palabras, pero no pude evitar que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Durante todo el día, no pude dejar de mirar por la ventana, observar la calle y la puerta principal, esperando ver al hombre regresar. Cada sonido, desde el viento que movía las hojas hasta los pasos de los vecinos, me ponía en alerta. Incluso Juan notó mi nerviosismo y me preguntó por qué estaba tan pensativa, y tuve que explicarle, de manera tranquila, que todo estaba bien, que era solo algo confuso que me había pasado con el pedido de gas. Lo que más me desconcertaba era la certeza de que había alguien que había estado en nuestra casa, había hecho su trabajo y desaparecido sin dejar rastro en ningún registro. La sensación de incomodidad creció durante la tarde. No era miedo inmediato, sino un malestar constante, una presión invisible que parecía ocupar cada rincón de la cocina y el pasillo. Por la noche, mientras preparaba la cena y escuchaba el rumor de la ciudad, seguía pensando en la voz apagada que me había atendido por teléfono y en la mirada distante del hombre. Todo en ese encuentro parecía fuera de lugar, como si hubiera estado ahí, pero no perteneciera a nuestro mundo cotidiano. Me acosté con la mente inquieta, preguntándome si lo que había sucedido era real o simplemente un extraño juego de mi imaginación. Al día siguiente, después de que Juan se fue a la escuela y Alejandro salió temprano a trabajar, me quedé sola en casa. La mañana transcurría tranquila. Preparé café y algo ligero para mí mientras escuchaba el sonido de los carros y las conversaciones lejanas de los vecinos. Pero de repente, un olor penetrante me hizo detenerme. Era el olor a gas, fuerte, insoportable, que parecía llenar cada rincón de la casa. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Revisé la estufa, cerré la válvula del tanque y verifiqué todas las llaves de paso que podía alcanzar, pero el olor no disminuía. Caminé por la casa, abriendo ventanas y puertas, intentando ventilar el lugar, pero nada cambiaba. Lo más extraño era que el medidor de consumo no mostraba ninguna lectura. Era como si todo estuviera normal, pero al mismo tiempo, la casa estuviera llena de gas. Sentí un nudo en el estómago y un miedo sordo que no podía controlar. Cada ruido me sobresaltaba. El viento moviendo las hojas en el patio, el zumbido del ventilador, el sonido lejano de un perro ladrando. Todo parecía amplificado por la sensación de peligro que me rodeaba. Empecé a caminar de un lado a otro, tocando las paredes y revisando los cilindros nuevamente. La incredulidad y la ansiedad se mezclaban dentro de mí. No podía entender cómo algo tan tangible como el gas podía estar ahí y al mismo tiempo no registrar ningún consumo. Intenté pensar en explicaciones lógicas, quizá una fuga en la tubería vieja, tal vez algún problema con el medidor, o incluso un descuido mío, pero algo en mi interior me decía que esto no era normal. La sensación de que alguien estaba presente, invisible pero consciente de mis movimientos, me mantuvo en alerta constante. Cada sombra y cada sonido me hacían girar la cabeza, esperando ver al hombre del gas aparecer nuevamente, aunque sabía que no era posible. Pasé gran parte de la mañana y la tarde intentando ventilar y asegurando la casa, pero no podía librarme de esa presión invisible. Me sentía atrapada en mi propio hogar, un lugar que siempre había sido seguro y cómodo, y ahora se había transformado en algo impredecible y amenazante. La tensión no me permitía concentrarme en nada. Incluso las tareas más simples, como organizar la cocina o regar las plantas, se sentían imposibles. El miedo crecía con cada minuto que pasaba, y al caer la tarde, ya estaba exhausta física
y emocionalmente, sentía que la casa estaba viva de una manera extraña, que el aire mismo estaba cargado con una presencia que no podía ver, pero que no dejaba de recordarme que algo había quedado incompleto. Algo que el hombre del gas había dejado atrás. Esa noche no conseguí dormir tranquila. Me acosté temprano, pero cada pequeño sonido me hacía saltar de la cama. Hacia la madrugada, un crujido familiar me despertó. El cilindro de gas del patio estaba siendo abierto, lentamente, como si alguien supiera exactamente dónde tocar. Mi corazón se aceleró de inmediato, y un frío recorrió todo mi cuerpo. Entonces escuché una voz baja, distante, que decía que faltaba terminar el servicio. El miedo me paralizó por unos segundos, y luego reaccioné. Desperté a Alejandro con movimientos apresurados, sin palabras, solo señalando hacia el patio. Ambos nos levantamos deprisa y corrimos a cerrar todas las válvulas del gas. Al abrir la puerta del patio, la escena que encontramos me dejó sin aliento. La manguera estaba conectada al cilindro, pero no había nadie. Solo una marca de mano carbonizada en el suelo, oscura y nítida, como si alguien hubiera tocado la tierra con fuerza y desaparecido en el aire. Revisé la estufa y encontré todas las hornillas abiertas. Apavorada, casi llorando, cerré todas y luego también cerré la salida de gas del cilindro. Sentí una mezcla de alivio y terror, porque habíamos logrado cerrar el gas a tiempo, pero la evidencia de aquella presencia era aterradora. El silencio del vecindario esa madrugada parecía más pesado, y cualquier sombra proyectada por la luz de la calle me hacía saltar. Alejandro revisó todo con cuidado, mientras yo intentaba calmar a Juan, que había despertado por el ruido. Nadie decía nada, pero todos sentíamos la tensión, esa sensación de que algo había estado allí y podía regresar en cualquier momento. A la mañana siguiente, tomé la decisión de deshacerme del cilindro. Lo entregué a un vecino, alegando que tenía otro de sobra, y pedí un nuevo tanque a otra empresa. La experiencia me había dejado marcada. Cada pequeño sonido de la casa, cada sombra, cada crujido de madera o de tubería, me recordaba que lo que había ocurrido no era un error ni una coincidencia. Algo extraño, inexplicable, había entrado en nuestro hogar, y aunque el peligro inmediato había terminado, la sensación de que no estaba completamente sola permanecía. Mi vecino, un hombre humilde y anciano, nunca se había quejado de problemas con ese cilindro de gas y siempre que me veía, me agradecía por la ayuda. Yo, desde aquel día, reviso 2 veces cada válvula, cada conexión, cada rincón del patio antes de dormir. Y aunque mi vida ha vuelto a la rutina, no puedo olvidar la mirada distante del hombre del gas, su presencia silenciosa y la huella que dejó en nuestro hogar. Una huella que no pertenece a este mundo, pero que cambió para siempre la forma en que siento mi casa y mi propia seguridad. Me llamo Teresa. Nunca había sentido tanta soledad como aquella tarde en el Panteón del Carmen, en Monterrey. El sol estaba bajo, pero el calor persistía, y el aire olía a tierra húmeda y a flores recién cortadas. Yo llevaba años trabajando aquí, decorando tumbas con rosas, crisantemos y margaritas, pero ese día algo era distinto. Habíamos enterrado a un niño que nadie reclamó, un pequeño de quizá 8 años, y yo me aseguré de colocar clavos amarillos en su tumba, como si esas flores pudieran darle un poco de consuelo en un lugar donde nadie lo recordaría. El entierro había sido breve. El padre Cobeiro y yo nos encargamos de todo. No hubo llantos familiares, ni abrazos, solo un silencio pesado que parecía rodearlo todo. Mientras cubría la tierra con cuidado, sentí un nudo en la garganta. Miré su rostro en la foto que habían colocado sobre la lápida y me imaginé lo que habría sido su vida si alguien lo hubiera esperado. Era un sentimiento extraño, mezcla de tristeza y de impotencia, y por un momento sentí que debía rezar más fuerte, que esas oraciones fueran suficientes para acompañarlo en su último viaje. Caminé hacia mi carro con las manos manchadas de tierra y pétalos.
y fue entonces cuando lo escuché. Un tintineo, pequeño y claro, como el sonido de una campanita de juguete. Me detuve de golpe y miré hacia los alrededores del cementerio. No había nadie, ni viento que pudiera mover algo. El sonido parecía provenir de la tumba del niño. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente, tratando de encontrar alguna explicación. Quizá alguna campanita que alguien había dejado como decoración, o un metal suelto del antiguo cementerio. Pero no había nada. La tumba estaba cerrada, intacta, y el silencio volvió a rodearme cuando me incliné para mirar mejor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y, por un momento, tuve ganas de correr y olvidarme de todo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no podía dejarlo así, que había algo más que una coincidencia. Aún así, traté de racionalizarlo. El cementerio era viejo, los suelos se asentaban, las tumbas crujían. Quizá era eso, pensé. Regresé a mi casa con el peso del día y del misterio. Las flores que había llevado empezaron a marchitarse lentamente sobre la mesa de trabajo, y mientras preparaba mi té, no pude evitar pensar en el pequeño niño. Un sentimiento extraño, mezcla de tristeza y miedo silencioso, me acompañó durante toda la noche. Esa primera campanita sería apenas el inicio de algo que no podía comprender todavía, pero que cambiaría mis días y mis noches para siempre. Pasaron los días y los sonidos no cesaron. Cada tarde, alrededor de la misma hora en que habíamos enterrado al niño, escuchaba ese tintineo delicado desde algún lugar del cementerio. No importaba si estaba dentro de mi casa preparando arreglos florales o barriendo las hojas secas del patio. El sonido parecía seguirme, como un eco insistente de algo que no podía ignorar. Al principio traté de convencerme de que eran ramas chocando, alguna campana vieja movida por el viento, o incluso los gatos del vecindario. Pero la exactitud de los toques me decía que no era nada común. Esa misma semana, comenzaron los sueños. En ellos, el niño aparecía sentado sobre la tierra recién removida de su tumba, mirándome con ojos grandes y serios, pero llenos de una tristeza infinita. Nunca hablaba, pero señalaba con sus manitas pequeñas, pidiendo cravos amarillos, como los que había colocado el día de su entierro. A veces, me mostraba un camino entre las lápidas, guiándome con gestos insistentes, como si quisiera enseñarme algo que yo debía ver despierta. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y corría hacia la mesa de trabajo para cortar flores amarillas, colocándolas cuidadosamente en un pequeño jarrón. La mezcla de sueño y realidad comenzó a afectarme. Durante el día sentía una especie de vértigo silencioso, como si la presencia del niño siguiera acompañándome, observando mis movimientos mientras arreglaba otras tumbas. Cada vez que pasaba cerca del sector donde lo habían enterrado, un frío recorrió mi espalda y un pequeño tintineo resonaba en mis oídos, aunque no hubiera nadie cerca. El cementerio parecía diferente, más silencioso, más denso, como si algo velara desde la oscuridad. Los sueños y los tintineos continuaron, y con cada día que pasaba, sentía que el niño necesitaba más que mis flores. Cada cravo amarillo colocado era un intento de comunicarme con él, de calmar su presencia silenciosa, que no pedía nada más que ser recordado. Yo no sabía qué esperar, solo sabía que algo me estaba empujando a no ignorarlo, a no dejar que ese pequeño misterio se desvaneciera entre los silencios del Panteón del Carmen. Finalmente, no pude contener más la necesidad de hablar con alguien que entendiera. Marcelo, el cobeiro de confianza, había trabajado conmigo años enteros. Sabía que no podía exagerar ni inventar cosas, así que le conté todo, sin dramatizar, pero con la certeza de que algo extraño estaba ocurriendo. Aún sabiendo que estaba mal, no pude evitarlo. Necesitaba saber. Le pedí que abriera la sepultura por mí. Él me escuchó con paciencia, inclinando la cabeza, pero al final me dijo que no podía abrir la tumba. Argumentó que estaba prohibido, que no quería problemas y que el cementerio tenía reglas estrictas. Sentí un alivio y a la vez una decepción. Al menos sabía que él me comprendía, aunque no podía ayudarme. Pasaron algunos días,
y una madrugada Marcelo tuvo que atender un velorio apresurado. El entierro fue rápido, casi a escondidas del tiempo, y mientras trabajaba solo entre las tumbas, escuchó el tintineo. Era el mismo sonido que yo describía, claro y delicado, proveniente de la tumba del niño. Quedó paralizado, con un escalofrío que recorría su espalda. Sabía que no era viento ni un objeto suelto. Aquel sonido tenía intención, persistencia, y lo dejó inquieto durante el resto de su turno. Al día siguiente, buscó mi casa y, con voz contenida, me confesó lo ocurrido. Admitió que ya no podía negar lo que escuchó y que estaba dispuesto a abrir la sepultura para entender qué estaba pasando. Nos pusimos de acuerdo para ir a la tumba en una noche tranquila, sin velorios ni nadie más en el cementerio. La tensión era palpable. Ambos sentíamos el peso de romper las reglas, pero también la necesidad de enfrentarlo. Caminamos entre las lápidas bajo la luz tenue de la luna, con el olor húmedo de la tierra recién removida y el murmullo del viento en las hojas secas. Marcelo traía herramientas y guantes, mientras yo llevaba un pequeño farol para iluminar el camino. Cada sombra nos hacía dudar, y cada crujido de ramas aumentaba la ansiedad que nos acompañaba. Cuando llegamos a la tumba, el silencio se volvió absoluto. Con cuidado, Marcelo removió la tierra y abrió el féretro. Mis manos temblaban, el corazón me latía con fuerza y sentía que el aire mismo se había vuelto más denso, pero lo que encontramos nos dejó perplejos. El féretro estaba vacío. No había señales del cuerpo, ni del ataúd desplazado, nada. Un vacío absoluto que nos llenó de confusión, miedo y una extraña tristeza. Sin decir nada, cerramos todo con cuidado y regresamos, intentando fingir que nada había sucedido, como si el misterio pudiera borrarse con el simple paso de nuestras manos. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré sobre mi mesa un pequeño sino dorado y unas pétalas amarillas, idénticas a los cravos que el niño pedía en los sueños. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza y comprendí que el misterio no había terminado. Desde entonces, cada vez que camino por el cementerio, algunas campanitas suenan sin que nadie las toque, y siento la presencia silenciosa del niño, como si me acompañara y recordara que algunas cosas no se pueden explicar, pero que existen de manera real y persistente,